Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo. A veces me pregunto si todo empezó el día en que dejé de sentir que mi propia voz importaba. O tal vez mucho antes, cuando empecé a fingir que era feliz por miedo a desmoronarme frente a él. Me llamo Laura, tengo 37 años, y durante 11 creí que mi matrimonio era normal. No perfecto, pero estable. Andrés, mi esposo, es de esos hombres que parecen hechos de silencio, serio, trabajador, correcto. Tan correcto que a veces me hacía sentir como si mis emociones fueran un estorbo. Algo que él toleraba por educación, como quien soporta una ventana que chirría cuando hace viento. Yo lo amaba, o eso pensaba. Teníamos una vida tranquila, una casa bonita, cenas los viernes, sexo que con el tiempo se volvió más rutina que deseo. Y aún así, nada parecía roto, hasta que un día, sin buscarlo, descubrí cuánto me faltaba. Todo empezó por un error tonto. Un mensaje de texto que no iba dirigido a mí. Llegué bien, no te preocupes. Te extraño. Lo recibí mientras esperaba a que terminara el ciclo de la secadora en la lavandería del edificio. El número me era desconocido, pero había algo en esa frase, en esa calidez, que me hizo contestar antes de pensarlo, creo que te has equivocado. Pasaron 2 minutos. 5. Justo cuando pensé que se había dado cuenta y ya, terminé de doblar la ropa y el celular vibró, lo siento, fue para mi hermana. Soy Mateo. Algo en ese nombre, no sé. Sentí un pequeño tirón en el pecho. Le respondí con una carita sonriente y seguimos hablando, primero 2 líneas, luego 10. Nada comprometedor. Nada inapropiado. Solo una conversación ligera con un desconocido que, por alguna razón, me hacía sentir vista. Con el tiempo supe que Mateo vivía en el mismo edificio, 2 pisos arriba. Un día, mientras metía las llaves en mi buzón, lo escuché decir mi nombre. ¿Laura? Me giré y ahí estaba él. Más joven que yo, quizá por 7 u 8 años. Ojos oscuros, sonrisa fácil, ese tipo de energía que te calienta los brazos solo por estar cerca. Pensé que sería raro saludarte solo por mensaje, me dijo. Reí. No debí. O tal vez sí. No sé en qué momento exacto dejé de comportarme como una mujer casada, solo sé que su forma de mirarme. Hacía años que nadie me miraba así. Comenzamos a cruzarnos por casualidad en la entrada, en la lavandería. En el pasillo cuando él sacaba la basura. Un día me ofreció ayuda con unas cajas que llevaba al trastero. Otro día me acompañó al supermercado porque justo iba para allá. Yo sabía lo que estaba haciendo, pero también sabía lo que buscaba, atención. Una chispa. Algo que me hiciera sentir viva otra vez. Andrés siempre estaba cansado. Siempre ocupado. Siempre con la mirada puesta en cualquier lugar menos en mí. Y yo, como tonta, empecé a creer que lo que tenía con Mateo era inofensivo, una amistad extraña, una complicidad sin nombre. Hasta que dejó de ser inocente. Pasó una tarde de lluvia. Mateo tocó mi puerta para devolverme un libro que le presté, uno que él mismo me pidió solo para tener una excusa más para venir. Yo estaba en pijama, despeinada, con la casa oliendo a sopa recién hecha. Pasa, si quieres, le dije sin pensarlo. Él dudó, pero entró. Charlamos en el sofá como si nada. Yo me reía más fuerte de lo normal, él me miraba más tiempo del necesario. Y en un silencio que parecía eterno, él me rozó la mano. Podría haberla retirado. Podría haberme levantado. Pero no lo hice. Al contrario, dejé que su dedo recorriera mi muñeca como si fuera lo más natural del mundo. Laura, susurró. Y entonces pasó. Un beso suave, casi tembloroso, como si ninguno de los dos quisiera ser el primero en romper la magia. Pero lo rompimos igual. Y después de ese beso vinieron otros. Y después de los otros, el resto. No era solo deseo. Era refugio. Una especie de hogar clandestino donde, por un rato, no tenía que fingir que estaba bien. La culpa me siguió desde esa misma noche. Dormí al lado de mi esposo como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Andrés roncaba suavemente, ajeno a todo.
Lo miré, esperando sentir odio, o al menos la excusa de él me hace daño. Pero no. Él era bueno. Solo, distante. Y yo había cruzado la línea primero. Aún así, no me detuve. Mateo y yo seguíamos encontrándonos, a veces brevemente, a veces durante horas. Él me escuchaba como si cada palabra mía fuera importante, como si mis emociones fueran un mapa que quería memorizar. Me decía, nunca había conectado así con alguien. Y yo le creí. Dios, qué estúpida fui. Todo se vino abajo un domingo. Estábamos en su departamento, él apoyado en mi pecho, yo jugando con su cabello. Sonó su teléfono. Él se tensó. Lo ignoró. Pero volvió a sonar. Y volvió. Y volvió. Contesta, le dije, riendo. Parece urgente. Mateo se levantó, fue hacia la cocina y habló en voz baja. Pensé que era su hermana. Siempre hablaba con ella. Pero cuando regresó estaba pálido. Yo fruncí el ceño. ¿Pasa algo? Él abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Al minuto, mi celular vibró. Era un mensaje de Andrés. Un mensaje que me paralizó. ¿Quién es Mateo? Mi corazón se detuvo. Miré a Mateo. Él me devolvió la mirada con un gesto extraño, una mezcla de miedo y vergüenza. Yo intenté responder con algo rápido, una mentira, cualquier cosa, pero no me dio tiempo. Andrés volvió a escribir, sé que lo conoces. Sé que te ves con él. Sentí el estómago caer. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Había seguido mis mensajes? ¿Me había visto entrar al edificio de Mateo? Me levanté para buscar mis cosas, desesperada, cuando Mateo dijo algo que me heló. Laura, no te asustes. Tu esposo habló conmigo hace semanas. Me giré lentamente. ¿Qué dijiste? Él tragó saliva. Un día me encontró en el pasillo y me preguntó si yo era Mateo. Yo pensé que eras tú la que le había dicho de mí, que, no sé, que ya lo sabía. ¿Qué le dijiste? Mi voz era apenas un hilo. Mateo bajó la mirada. Que sí, que nos conocíamos. Me quedé inmóvil. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. ¿Y no me lo dijiste? Tenía miedo de que dejaras de verme, murmuró. Ahí lo entendí. No era amor. No era destino. Era ego. Él quería retenerme como fuera. Y yo fui una idiota por pensar que entre nosotros había algo puro. Cuando regresé a casa, Andrés no gritó. No lloró. Solo se sentó frente a mí, con los codos sobre las rodillas, y dijo, solo dime por qué. Y yo no supe qué responder. Porque no había un porqué claro. Ni un motivo noble. Solo un vacío que llené de la peor forma posible. Pero el verdadero golpe llegó al final. Cuando me levanté para irme a dormir en el sofá, Andrés dijo con total calma, no eres la única que tiene algo que contar. Me quedé helada. Él sostuvo mi mirada y añadió, yo también cometí un error. Y lo hice antes que tú. No supe si sentir alivio, furia o asco. Solo sé que la palabra antes hizo que todo mi mundo cambiara de lugar. Y ahora estoy aquí, hablándole a un micrófono porque ya no sé quién soy, ni qué queda de lo que llamaba nuestro matrimonio. Dime, con esta verdad partida, con dos traiciones en direcciones opuestas, me quedé congelada cuando él dijo esas palabras. Antes que tú. Esa frase se me clavó en la piel como un alfiler frío, lento, punzante, imposible de ignorar. Andrés no levantó la voz, no se quebró, no golpeó nada. Su calma era peor que cualquier grito. Era como si hablara de algo que ya había aceptado, como si hubiese estado esperando este momento durante mucho tiempo. No pude dormir. Ni en el sofá, ni en la alfombra, ni siquiera de pie. No podía dejar de darle vueltas. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Error? ¿Antes? ¿Con quién? ¿Por qué nunca lo noté? Y sobre todo, ¿lo habría perdonado yo si él hubiese sido el primero en fallar? Esa pregunta me quemaba. A las 6 de la mañana me levanté con los ojos hinchados.
Andrés estaba en la cocina, preparando café como si todo fuera normal. Yo lo miré entrar la leche en la taza con esa precisión automática que siempre tuvo. Era raro pensar que esas manos quizás habían tocado a otra. «¿Vas a explicarme?», dije con la voz ronca. Él ni siquiera levantó la vista. «¿Quieres la verdad o quieres una versión que duela menos?». Mi corazón latió tan fuerte que escuché mi pulso en las sienes. «La verdad», respondí. Aunque una parte de mí quería suplicar que no lo hiciera. Andrés respiró hondo, largo, como si soltar el aire le costara. Finalmente, se apoyó en la encimera. «Fue hace un año». Mi estómago se contrajo. «¿Un año?». Asintió. Yo pensé en ese año, los cumpleaños, las cenas familiares, la Navidad en casa de mis padres, las noches en las que dormimos espalda con espalda. Y de pronto todo tenía un significado distinto. No fue una aventura. No fue algo recurrente, continuó. Una noche. Una sola. Después de una discusión. No pude evitar reír, una risa amarga, rota. ¿Cuál de todas? Discutíamos por cualquier cosa. Él bajó los ojos. Por eso mismo. Se quedó en silencio unos segundos y luego lo dijo. Fue con alguien del trabajo. Sentí un vacío extraño, como si la sala entera se hundiera bajo mis pies. Le pregunté su nombre. No sé por qué, pero necesitaba saberlo. Andrés negó con la cabeza. No importa quién. No importa cómo fue. Lo que importa es que lo detesté en cuanto pasó. Me odié. Y traté de compensarlo, contigo, con todo. Pero tú ya no estabas conmigo, Laura. Estabas lejos. Lejos. Esa palabra me dio un golpe más fuerte que cualquier confesión. Porque tenía razón. Y yo lo sabía. Había dejado de hablarle. De buscarlo. De interesarme. De invitarlo a mi mundo interior. Me había acostumbrado tanto a que él fuera distante, que terminé siendo yo la primera en alejarme del todo. Pero aún así, él había cruzado la línea antes. Yo me dejé caer en una silla. Andrés me miró como si quisiera acercarse, pero no se atreviera. Dímelo, dije. Dime por qué lo hiciste. No fue por falta de amor, murmuró. Fue por falta de espacio. No sabía cómo hablar contigo sin que pensara que era un ataque. No sabía cómo decirte que te estaba perdiendo. Cerré los ojos. Era irónico. Los dos nos habíamos perdido al mismo tiempo, pero en direcciones distintas. No hubo abrazos. No hubo perdón. Solo una tensión suspendida que nos seguía por cada habitación como un fantasma. Esa semana fue una tortura. Andrés salía temprano, volvía tarde. Comíamos casi sin mirarnos. Y yo no podía dejar de revisar mi teléfono, esperando un mensaje de Mateo. Uno que nunca llegó. Y entonces, 3 días después, tocó mi puerta. No la del edificio. La de mi casa. Cuando abrí, casi no lo reconocí. Ojeras, el cabello desordenado, la chaqueta empapada de lluvia. Laura, por favor, necesitamos hablar. Sentí una punzada en el pecho. Todavía me dolía su traición silenciosa, esa mentira por omisión, hablar con mi esposo y no decirme nada. No deberías estar aquí, susurré. Lo sé, dijo, dando un paso dentro. Pero déjame explicar. Abrí la boca para detenerlo, pero él siguió. Yo no sabía que él no sabía. Pensé que tú y él ya estabais mal, que lo vuestro estaba roto. Cuando me preguntó si te conocía, fue muy frío. Muy directo. Como si ya supiera todo. Me asusté. Pensé que ibas a dejarme. ¿Dejarte?, repetí. Él tragó saliva. Es que me importas, Laura. Me importas más de lo que debería. Esa frase me derritió y me hirió al mismo tiempo. Pero me mentiste, dije. Me ocultaste que hablaste con él, ¿sabes lo que eso hizo conmigo? Me hizo sentir usada. Mateo se acercó un paso.
No te usé. Te quise. ¿Me quisiste?, repetí con incredulidad. Mateo, ni siquiera me conoces realmente. Si te conozco, insistió. Y sé que no eres feliz. Esa última frase fue como un disparo silencioso. Porque era verdad. Pero también era injusto. Porque aunque no era feliz, tampoco era solo culpa de Andrés. Vete, dije finalmente, con la voz quebrada. No puedo seguir con esto. No ahora. Él intentó tocarme la mano, pero la retiré. Y ahí lo vi. Por primera vez. No al Mateo idealizado que yo había inventado en mi cabeza. Sino a un hombre joven, impulsivo, desesperado, que había confundido necesidad con amor. Cuando cerré la puerta, me derrumbé. No por perderlo. Sino por darme cuenta de que, entre los dos hombres de mi vida, yo había desaparecido. No sabía quién era sin la atención de uno o la distancia del otro. Esa misma noche Andrés llegó temprano. Se sentó a mi lado en el sofá, sin tocarme, sin mirarme siquiera. Y con una sinceridad que me tomó desprevenida, dijo: No quiero divorciarme. No todavía. Pero tampoco quiero seguir así. Necesitamos tiempo. Separarnos un poco. Respirar. Sentí un nudo enorme en la garganta. ¿Me estás echando de casa?, pregunté. No, respondió. Estoy dejándote espacio para decidir qué quieres, sin él. Sin mí. Solo tú. Esa última parte me atravesó completa. Porque en 11 años jamás me había detenido a pensar qué quería yo. Siempre era nosotros, o él, o lo que debería hacer. Nunca yo. Esa noche dormimos en cuartos separados y por primera vez en años sentí miedo de la soledad. Pero también una extraña sensación de posibilidad. Una puerta abierta. Y ahora, mientras te cuento esto, sigo preguntándome algo que no me deja en paz, algo que retumba como un eco constante en mi cabeza. ¿Puede un matrimonio sobrevivir a 2 traiciones simultáneas? ¿O la traición más grande fue olvidarnos de nosotros mismos mucho antes de engañarnos? Dime, si te pasara lo mismo, si descubrieras que tú caíste, pero él cayó antes. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar esa noche, mientras intentaba dormir sola en el cuarto de invitados? Me di cuenta de algo que nunca quise aceptar: no sabía estar conmigo misma. Estaba tan acostumbrada a ser la esposa de Andrés o la mujer que Mateo deseaba, que cuando me quedé sin ninguno de los dos, el silencio se volvió insoportable. Me acosté mirando el techo, contando el zumbido del refrigerador como si fuera un metrónomo que marcaba mi culpa, mi ansiedad, mi miedo. No lloré. No tenía lágrimas. Era como si mi cuerpo se hubiera quedado seco de tanto sentir. A la mañana siguiente, la casa se sentía como una zona de guerra después de que todos se marchan. No había gritos, no había objetos rotos, no había drama visible, pero el aire pesaba. Andrés estaba en la cocina con la misma camisa azul de siempre, pero ya no era el hombre que yo conocía. O quizá ese era el problema: nunca lo conocí de verdad. Me voy a quedar en el apartamento de Daniel unos días, dijo sin mirarme. Su voz sonaba cansada, no enfadada. Cansada de todo. De mí. De él. De lo que habíamos arruinado juntos. Está bien, respondí con un susurro que apenas salió de mi garganta. Y cuando cerró la puerta detrás de él, el silencio fue tan profundo que sentí que la casa exhalaba por primera vez. Intenté ocupar la mañana limpiando, como si ordenar objetos pudiera ordenar lo que sentía. Pero cada rincón tenía un recuerdo. La taza que él siempre dejaba en el fregadero. Las sábanas que yo escogí porque combinaban con sus ojos. El libro que Mateo había tocado con sus manos. Era como vivir dentro de un museo de errores. A mediodía me derrumbé en el suelo de la sala, abrazando mis rodillas, respirando entrecortado. No sabía qué era peor, haber sido traicionada primero o haber traicionado después. Era como si no existiera una versión de mí que pudiera salir limpia de esto. Por la tarde, recibí un mensaje inesperado. No de Andrés. No de Mateo. De alguien a quien nunca imaginé escuchar: la mujer del trabajo. La mujer con la que Andrés había estado aquella noche.
Claudia. Solo ver su nombre en la pantalla me revolvió el estómago. «¿Podemos hablar?», escribió. Sentí un hielo correrme por la espalda. ¿Hablar de qué? ¿Para qué quería hablar conmigo? Pasé 10 minutos mirando el mensaje sin tocar el móvil. Pero la curiosidad, el dolor y la necesidad absurda de entender ganaron. Le respondí. ¿Dónde? Ella propuso un café cerca del centro. Acepté. No sé por qué. Tal vez quería saber quién era la mujer que había tocado lo que yo consideraba mío. Tal vez quería odiarla. Tal vez quería odiarme menos comparándome con ella. Llegué primero. Mis manos temblaban. Cuando entró, la reconocí al instante. No era la mujer espectacular que mi inseguridad había imaginado. Era normal. Demasiado normal. Pelo liso, coleta apurada, ropa sencilla. Se sentó frente a mí con una expresión que no supe descifrar. «Gracias por venir», dijo. Yo no contesté. Solo la miré. «No fue lo que tú piensas», empezó. Y solté una risa tan amarga que la mujer de la mesa de al lado levantó la cabeza. «¿Cómo sabes lo que yo pienso?», dije entre dientes. Claudia suspiró. «Porque yo estuve en tu lugar una vez». Esa frase me descolocó. «No fue una relación», continuó. «Fue un error. Un error que empezó porque tu marido se sentía perdido. No voy a excusarlo. Ni a excusarme. Solo quiero que sepas algo, él me dijo que te amaba». Mis ojos se llenaron de agua y odié que ella fuera la que me hiciera llorar. «¿Y eso qué cambia?», murmuré. «No cambia nada. Pero quizá te ayuda a entender que él no te falló porque no te quisiera. Te falló porque no sabía cómo volver a ti». No supe qué decir. Era extraño escuchar eso de la mujer que estuvo con mi esposo. Pero también había verdad en sus palabras. Las verdades duelen como piedras. «¿Y por qué me escribiste?», pregunté finalmente. Claudia entrelazó sus dedos nerviosos. «Porque vi a Andrés ayer. Estaba destruido. Dijo que te quería dejar espacio, pero... Laura, tu marido no quiere perderte». Sentí un nudo en el pecho. «Ya es tarde», dije. Ella me miró con una tristeza que me sorprendió. «No para todos. Yo sí lo perdí a alguien así». No supe qué quería decir con eso y no tuve fuerzas para preguntar. Solo asentí y me fui. En el camino de vuelta a casa, sentí algo que no había sentido en días: claridad. No hacia Andrés. Ni hacia Mateo. Sino hacia mí. Entendí que había estado viviendo en automático tanto tiempo que no reconocía mis propios deseos. Quería sentirme querida, sí. Deseada, sí. Pero sobre todo, vista. Y ni Andrés ni Mateo me estaban viendo realmente. Cada uno proyectaba en mí sus carencias, sus miedos, sus anhelos. Y yo aceptaba ese papel porque me daba propósito. Me di cuenta de que no había elegido a ninguno de los dos. Solo había elegido no estar sola. Esa noche, algo todavía más inesperado ocurrió. Mateo volvió a escribir. Un mensaje largo, desesperado, lleno de palabras torpes. «No quiero perderte. Sé que lo arruiné. Sé que todo está mal. Pero no puedo dejar de pensar en ti». Y ahí entendí algo brutal. No lo extrañaba. Extrañaba la sensación que él me daba. La ilusión. La chispa. Pero no a él. Y si no lo extrañaba, ¿qué significado tenía todo lo que hice con él? ¿De verdad arriesgué mi matrimonio por un espejismo emocional? Y entonces, 2 horas después. Andrés llamó. No mensaje. Llamada. Dudé en contestar. Al final lo hice. Su voz se escuchaba cansada, pero más suave. ¿Puedes venir? No quiero discutir. Solo hablar. Mi corazón empezó a martillar. Le dije que sí. Y el camino hacia el apartamento de su amigo fue la caminata más larga y más corta de mi vida. Andrés abrió la puerta y por un momento, ninguno dijo nada.
Solo nos quedamos ahí, mirándonos como dos extraños que se encuentran después de una vida sin verse. Laura, empezó. Yo también fallé, dije antes de que siguiera. No estamos aquí para competir por quién hirió más, murmuró él. Entonces, ¿para qué estamos?, pregunté. Andrés respiró profundo. Para decidir si todavía existe un nosotros. Y ahí, entendí que estábamos al borde de algo. No de un final. No necesariamente de un nuevo comienzo. Sino de un precipicio donde teníamos que elegir si saltábamos juntos o cada uno en dirección opuesta. Y ahora dime tú, después de tanta verdad, tantas heridas, tantas capas que nunca vimos. Respiré hondo antes de responderle. No sabía si tenía fuerzas para seguir hablando, pero tampoco podía huir. No después de todo lo que habíamos dicho. No después de todos los silencios que nos habían destruido más que nuestras traiciones. Me senté frente a él en el borde del sofá, sin tocarlo. Entre nosotros había un espacio que pesaba como si fuera otra persona. Andrés me miró con unos ojos que no había visto en años, ojos sinceros, vulnerables, sin ese muro que siempre lo acompañaba. Laura, dijo con voz baja, casi temblando. Si quieres que me vaya definitivamente, lo haré. No pienso atarte. No pienso suplicarte. Pero si hay una sola parte de ti que todavía cree que vale la pena intentarlo, entonces yo me quedo. Y lo reconstruyo contigo. Sin mentiras. Sin reservas. Pero necesito saber qué quieres tú. Esa pregunta cayó sobre mí con un peso brutal. ¿Qué quería yo? No Andrés. No Mateo. No la versión perfecta de mí misma que había estado fingiendo mantener. Yo. Mi vida. Mi verdad. Cerré los ojos un segundo y escuché mi propio interior por primera vez en mucho tiempo. Y lo que sentí fue algo inesperado, calma. Una calma suave, como cuando dejas de correr después de años y finalmente te paras a respirar. Lo miré y le dije la verdad más honesta que pude darle. No quiero seguir viviendo así. No quiero que tú vivas así tampoco. Y si vamos a intentarlo, tiene que ser desde cero. No desde el dolor. No desde el miedo. Desde la verdad. Desde quienes somos ahora, no quienes éramos. Andrés bajó la mirada, pero asentía. ¿Y Mateo?, preguntó con una voz que no tenía rencor, solo cansancio. No es parte de mi vida. No era amor. Era una señal de algo roto en mí. Él respiró. Por primera vez desde todo esto, supe que me creía. Nos quedamos en silencio mucho rato. A veces el silencio es una herida. Esa vez fue un vendaje. Andrés extendió su mano, despacio, sin exigencia, sin presión. No la tomé enseguida. La miré. Pensé en todo, en los años juntos, en las mentiras, en nuestros fallos, en nuestras torpezas. Y finalmente, puse mi mano sobre la suya. No como antes. No como un gesto automático. Sino como un acuerdo silencioso, intentar no repetir quiénes fuimos. Vamos despacio, dije. Despacio, repitió él. Esa noche no dormimos juntos. Ni falta hacía. A veces los finales no son ruidosos ni dramáticos. A veces el final es un murmullo suave, que abre paso a algo que no sabes si será un comienzo o simplemente un cierre. Volví sola a casa poco después. Me preparé un té, apagué las luces y me senté junto a la ventana con una manta sobre las piernas. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin que doliera. No sabía si Andrés y yo encontraríamos un camino nuevo, o si solo estábamos poniendo parches a algo que ya no tenía forma. Pero sabía algo importante. Lo siguiente que decidiera, lo decidiría yo. No desde la culpa. No desde el miedo. Desde la mujer que estoy empezando a conocer ahora. Y con esa verdad, terminé de grabar esta confesión. Quizá porque necesito dejarla ir. Quizá porque necesito escucharme a través de ustedes. O quizá porque esta historia, con todo su caos, su dolor y sus grietas, es la primera vez que me atrevo a ser honesta. Y ahora que te he contado todo. Dime, de verdad.
¿Tú habrías tomado mi mano o habrías seguido tu camino sola?